السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. En uno de mis sermones anteriores mencioné un aspecto de la vida del Santo Profeta Sallallahu relacionado por su amor por Allah. Hoy lo abordaré con más detalle. Incluso en su juventud y antes de proclamar su profecía, el fervor del amor divino en su interior era tal que se sentía inquieto y se retiraba a una cueva para rezar sinceramente a su amado. Hablando de este amor, el Mesías prometido ﷺ afirma: veo que el verano también tiene una conexión especial con el crecimiento espiritual. Fijaos en el Santo Profeta ﷺ, a quien Dios Altísimo lo hizo nacer en una ciudad como la Meca, y luego iba solo a la cueva de Hira para adorar a Dios Altísimo durante esos veranos. ¿Qué época tan extraordinaria debió de ser? Debía llevar consigo una cantimplora. La cuestión es que cuando desarrolla el amor y la pasión por Dios Altísimo, surge una aversión y rechazo hacia el mundo y sus criaturas. Nace un gusto natural por la soledad y el aislamiento. Esta era también la condición del Santo Profeta ﷺ. Se había perdido tanto en el amor por Dios Altísimo que solo encontraba agrado y deleite completos en esta soledad. Pasó muchas noches solo en un lugar donde no había medios de descanso ni comodidad disponibles, y uno tendría miedo incluso de ir allí. Esto también demuestra su valentía y coraje. Cuando la relación con Dios Altísimo es fuerte, también surge la valentía. Por eso un creyente nunca es cobarde. La gente del mundo es cobarde, no posee verdadera valentía. Al escuchar estos relatos, es decir, cómo se puede cultivar una relación sólida con Dios Altísimo y que estas personas prefieren la soledad y el aislamiento, algunos se preguntan por qué estos profetas y mensajeros tienen esposas e hijos. Si prefieren el aislamiento hasta tal extremo, ¿por qué tienen esposas e hijos? ¿Por qué se casan? ¿Por qué pasean por los mercados, comen y beben? El Sagrado Corán también lo menciona. Sin embargo, es lamentable que quienes plantean tales objeciones no se dan cuenta de que su caso es como el de alguien que va a mendigar a casa de alguien, o como el de un amigo que solo pretende visitarlo. Ahora bien, si ese amigo suyo pone pulao, es decir, arroz sazonado, delante de su amigo, ¿qué culpa tiene? Dos personas tocan a su puerta, una a mendigar y la otra como amigo. Si el anfitrión es hospitalario, siendo su amigo, ¿cómo se le puede culpar? Es decir, quien fue a visitar a su amigo no tiene la culpa. Este se alegra cuando su amigo come. Sin embargo, el mendigo solo le dan un trozo de pan duro y si se queda más tiempo lo echan a empujones. Hay dos tratos, uno respecto al pedigüeño y otro respecto al amigo, cuando la realidad es que no se echa a empujones al amigo, sino que para una estancia más prolongada y viéndole comer y beber, el anfitrión siente una satisfacción. Vean la diferencia en el trato entre el pedigüeño y el amigo. El amigo se le da mucha importancia.
se le ve con complacencia, mientras que al pedigüeño se le evita. Luego declaró: este es, en efecto, el caso de los profetas de Dios y sus elegidos. Todo lo que les sucede no es fruto de sus deseos egoístas. Encuentran agrado y consuelo en permanecer ocupado en el recuerdo de Allah, en el recuerdo de Dios Altísimo. Prefieren la soledad, donde expresan los deseos de su corazón a su amado, y no quieren que nadie los vea en ese estado. Además, estas relaciones son para llegar a su culminación, es decir, su relación de Dios con su relación de amor con Dios Altísimo está dirigida a alcanzar el más alto estándar. Al describir la adoración de Dios en la cueva de Hira, Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha narró en detalle un hadith que el propio Santo Profeta sallallahu le relató. Hazrat Aisha relata: la primera forma en que la revelación comenzó para el mensajero de Allah sallallahu fue a través de visiones rectas durante el sueño. Cualquier sueño que veía se hacía realidad con la claridad del verdadero amanecer. Veía sueños muy verdaderos y su cumplimiento se producía inmediatamente. A partir de entonces se desarrolló un amor por la soledad y permanencia solo en la cueva de Hira adorando. Esta adoración se prolongaba durante varias noches, las cuales completaba antes de sentir la necesidad de regresar con su familia. Para ello llevaba provisiones, es decir, comida y otros artículos de primera necesidad. Luego regresaba a Hazrat Khadija y llevaba provisiones para un número similar de noches. Finalmente la verdad le llegó mientras estaba en la cueva de Hira. Un ángel se le acercó y le dijo: recita. Él respondió: no puedo, no sé leer. El mensajero de Allah sallallahu solía decir, como narra Hazrat Aisha, que aquel ángel le agarró y me apretó con tanta fuerza que mis fuerzas se extenuaron. Luego me soltó y me dijo de nuevo: lee. Él respondió: no leeré, no sé leer. El ángel me sujetó de nuevo y me presionó con fuerza por segunda vez, hasta el punto que perdí el conocimiento. Luego me soltó y me dijo: lee. Él respondió: no leeré. El ángel me sujetó por tercera vez, me presionó con fuerza y me soltó y me dijo: transmítelo en el nombre de tu Señor, quien creó al hombre de un coágulo de sangre. Transmítelo y tu Señor es el más generoso. Llevando estos versículos consigo, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam regresó de la cueva de Hira. Cuando llegó a casa con Hazrat Khadija, su corazón temblaba. El Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Khadija: cúbreme con una manta. Ella lo envolvió con una manta hasta que se le tranquilizó. Entonces le contó todo el incidente a Hazrat Khadija y dijo: temí por mi vida. Hazrat Khadija respondió: jamás, por Dios, Allah nunca te deshonrará. Mientras los lazos de parentesco mantienes lazos de parentesco, soportas las cargas de los débiles, practicas virtudes que han desaparecido, ofreces hospitalidad a los huéspedes y ayudas a la gente en tiempos difíciles por la causa de la verdad. Él, sallallahu siempre se mantuvo fiel a la verdad a pesar de las dificultades. Después Hazrat Khadija lo llevó con su primo Waraka bin Naufal, hijo de Asad bin Abdul Uzza. Waraka había aceptado el cristianismo durante la época de la ignorancia y sabía leer y escribir en hebreo. Escribía del Evangelio en hebreo lo que Allah le inspiraba. Era muy anciano y había perdido la vista. Hazrat Khadija le dijo: oh hijo de mi tío, escucha lo que dice tu sobrino. Waraka le preguntó: oh sobrino mío, ¿qué has visto? El mensajero de Allah sallallahu le contó todo lo que había visto. Waraka le dijo: este es el portador de ley que Allah envió a Moisés, alayhi salatu wassalam. Ojalá fuera joven en
la época que está por venir. Ojalá viviera para ver el día en que tu pueblo te exilie. El mensajero de Allah sallam preguntó, ¿me expulsarán? Él respondió, sí, nadie ha traído jamás un mensaje como el tuyo sin encontrar oposición. Si vivo para ver ese momento, te apoyaré con toda determinación. Poco después de esto, Baraká falleció y la revelación se suspendió por un periodo. El Mesías prometido Islam afirma, la realidad es que, en virtud de las enseñanzas del Sagrado Corán, comprendemos que, por un lado, Dios Altísimo menciona sus atributos de bondad, misericordia, benevolencia y compasión en el Sagrado Corán y demuestra que Él es el misericordioso. Y por otro lado, afirma, y el hombre recibirá solo aquello por lo que se esfuerza. Y a quienes se esfuerzan por encontrarnos, ciertamente les ayudaremos a llegar a nuestros caminos. Afirma además, al decir esto, Dios Altísimo ha hecho que su gracia dependa del esfuerzo y la dedicación. Es decir, solo uno recibirá gracias divinas si uno se esfuerza. Por lo tanto, en este sentido, la conducta de los compañeros es un modelo para nosotros y un excelente ejemplo. Examinad la vida de los compañeros y observad, ¿alcanzaron esos rangos simplemente mediante oraciones ordinarias? No. Más bien, para alcanzar el beneplácito de Dios, no se preocuparon por sus vidas y fueron sacrificados en el camino de Dios como ovejas y cabras. Solo entonces alcanzaron este rango. En compañía del Santo Profeta Sallam, los compañeros se esforzaron por alcanzar el amor de Dios y para ello se prepararon para todo sacrificio. Y de hecho los ofrecieron. Entonces alcanzaron tal rango que Dios Altísimo se contentó con ellos. El Mesías prometido Islam afirma, hemos visto a muchas personas que solo desean que con un solo soplo se les concedan esos rangos y alcancen el trono divino. Él, Islam afirma que puede ser más grande que nuestro noble mensajero. ¿Quién puede ser más grande que nuestro noble mensajero sallallahu alaihi wasallam? Él fue el mejor de la humanidad, el mejor de los mensajeros y profetas. Si él sallallahu alaihi wasallam no logró este rango en un soplo, entonces ¿quién más podría hacerlo? Mirad cómo se sometió a austeridades en la cueva de Hira. Solo Dios sabe cuánto tiempo suplicó entre lágrimas y lamentos para purificarse, qué tipo de sacrificios de sí mismo y qué tipo de esfuerzos severos emprendió. Solo entonces descendió la gracia divina de Dios Altísimo. La clave del asunto es, de hecho, que a menos que una persona se someta a la muerte y a un estado de aniquilación en el camino de Dios, no se muestra ningún tipo de atención desde la otra orilla. Sin embargo, cuando Dios ve que una persona ha hecho todo lo posible y se ha sometido a la muerte, entonces, para encontrarle, entonces se manifiesta ante ella, la bendice y la eleva mostrando su poder. Luego en otro lugar el Mesías prometido al Islam afirma, la naturaleza de los profetas es tal que no desean la fama. Ningún profeta ha deseado jamás la fama. A nuestro noble profeta sallam también le gustaba el aislamiento y la soledad. Con el fin de adorar se alejaba de la gente y se retiraba a una cueva solitaria, que era la cueva de Hira. Esta cueva era tan aterradora para que ningún ser humano se atrevía a entrar en ella, pero la había elegido porque nadie iría allí por miedo. Deseaba la soledad completa, no le gustaba en absoluto la fama. Entonces llegó la orden de Dios: oh tú,
que te has envuelto en tu manto. Levántate y amonesta. En esta orden denota una compulsión y por esta razón se le ordenó que abandonara la soledad que tanto le gustaba. Así, cuando el amor de Dios Altísimo alcanzó su máximo y su esfuerzo también alcanzó su extremo, entonces Dios Altísimo lo envió al mundo para difundir su ley definitiva. Además, afirma, era amor y adoración por Dios Altísimo, pero también era un esfuerzo, gracias al cual Dios Altísimo le concedió innumerables bendiciones. Todo ser humano, según su propia escala, hasta que se esfuerza y lucha, encuentra dificultades para alcanzar a Dios Altísimo. En el amor a Dios Altísimo, el estado de las oraciones del Santo Profeta Sallallahu era tal que Mutarraf narra de su padre que dijo: fui a ver al Santo Profeta Sallallahu mientras estaba rezando. Se oía un sonido como el ruido de una olla hirviendo, que provenía de su pecho. Lloraba y se lamentaba con tal intensidad que parecía como si el agua estuviera hirviendo en una olla. De manera similar, en una narración, Hazrat Aisha relata, como ya he mencionado en un sermón anterior, que realizaba tantas oraciones y permanecía de pie tanto tiempo que se le hinchaban los pies. Hazrat Muslim Maud al mencionar el amor y la adoración del Santo Profeta Sallallahu afirma en un mensaje: también he mencionado esta pequeña parte anteriormente en un sermón anterior al último, en el que hablé de la vida del Santo Profeta Sallallahu. Pero hay algunos detalles más al respecto que también mencionaré. A partir de esta explicación se hace evidente que una mayor aclaración del amor y la pasión del Santo Profeta Sallallahu por Dios Altísimo. Hazrat Muslim Maud describe, Hazrat Aisha relata que cuando el mensajero de Allah Sallallahu estaba en su lecho de muerte, debido a su extrema debilidad, no podía dirigir las oraciones diarias. Por lo tanto, le pidió a Hazrat Abu Bakr que dirigiera las oraciones. En uno de mis sermones anteriores mencioné un aspecto de la vida del Santo Profeta Sallallahu relacionado con su amor por Allah. Hoy lo abordaré con más detalle. Incluso en su juventud y antes de proclamar su profecía, el fervor del amor divino en su interior era tal que se sentía inquieto y se retiraba a una cueva para rezar sinceramente a su amado. Hablando de este amor, el Mesías prometido alaihi wasallam afirma: veo que el verano también tiene una conexión especial con el crecimiento espiritual. Fijaos en el Santo Profeta Sallallahu, a quien Dios Altísimo lo hizo nacer en una ciudad como la Meca, y luego iba solo a la cueva de Hira para adorar a Dios Altísimo durante esos veranos. ¿Qué época tan extraordinaria debió de ser? Debía llevar consigo una cantimplora. La cuestión es que cuando desarrolla el amor y la pasión por Dios Altísimo, surge una aversión y rechazo hacia el mundo y sus criaturas. Nace un gusto natural por la soledad y el aislamiento. Esta era también la condición del Santo Profeta Sallallahu. Se había perdido tanto en el amor por Dios Altísimo que solo encontraba agrado y deleite completos en esta soledad. Pasó muchas noches solo en un lugar donde no había medios de descanso ni comodidad disponibles, y uno tendría miedo incluso de ir allí. Esto también demuestra su valentía y coraje. Cuando la relación con Dios Altísimo es fuerte, también surge la valentía. Por eso un creyente nunca es cobarde. La gente del mundo es cobarde, no posee verdadera valentía.
Al escuchar estos relatos, es decir, cómo se puede cultivar una relación sólida con Dios Altísimo y que estas personas prefieren la soledad y el aislamiento, algunos se preguntan por qué estos profetas y mensajeros tienen esposas e hijos. Si prefieren el aislamiento hasta tal extremo, ¿por qué tienen esposas e hijos? ¿Por qué se casan? ¿Por qué pasean por los mercados, comen y beben? El Sagrado Corán también lo menciona, sin embargo, es lamentable que quienes plantean tales objeciones no se dan cuenta de que su caso es como el de alguien que va a mendigar a casa de alguien, o como el de un amigo que solo pretende visitarlo. Ahora bien, si ese amigo suyo pone pulao, es decir, arroz sazonado, delante de su amigo, ¿qué culpa tiene? Dos personas tocan a su puerta, una a mendigar y la otra como amigo. Si el anfitrión es hospitalario, siendo su amigo, ¿cómo se le puede culpar? Es decir, quien fue a visitar a su amigo no tiene la culpa. Este se alegra cuando su amigo come. Sin embargo, el mendigo solo le dan un trozo de pan duro y si se queda más tiempo lo echan a empujones. Hay dos tratos, uno respecto al pedigüeño y otro respecto al amigo, cuando la realidad es que no se echa a empujones al amigo, sino que para una estancia más prolongada y viéndole comer y beber, el anfitrión siente una satisfacción. Vean la diferencia en el trato entre el pedigüeño y el amigo. El amigo se le da mucha importancia, se le ve con complacencia, mientras que al pedigüeño se le evita. Luego declaró: este es, en efecto, el caso de los profetas de Dios y sus elegidos. Todo lo que les sucede no es fruto de sus deseos egoístas. Encuentran agrado y consuelo en permanecer ocupado en el recuerdo de Allah, en el recuerdo de Dios Altísimo. Prefieren la soledad donde expresan los deseos de su corazón a su amado y no quieren que nadie los vea en ese estado. Además, estas relaciones son para llegar a su culminación, es decir, su relación de Dios con su relación de amor con Dios Altísimo está dirigida a alcanzar el más alto estándar. Al describir la adoración de Dios en la cueva de Hira, Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha narró en detalle un hadith que el propio Santo Profeta Sallallahu le relató. Hazrat Aisha relata: la primera forma en que la revelación comenzó para el mensajero de Allah sallallahu fue a través de visiones rectas durante el sueño. Cualquier sueño que veía se hacía realidad con la claridad del verdadero amanecer. Veía sueños muy verdaderos y su cumplimiento se producía inmediatamente. A partir de entonces se desarrolló un amor por la soledad y permanencia solo en la cueva de Hira adorando. Esta adoración se prolongaba durante varias noches, las cuales completaba antes de sentir la necesidad de regresar con su familia. Para ello llevaba provisiones, es decir, comida y a otros artículos de primera necesidad. Luego regresaba a Hazrat Khadija y llevaba provisiones para un número similar de noches. Finalmente la verdad le llegó mientras estaba en la cueva de Hira. Un ángel se le acercó y le dijo: recita. Él respondió: no puedo, no sé leer. El mensajero de Allah sallallahu solía decir, como narra Hazrat Aisha, que aquel ángel le agarró y me apretó con tanta fuerza que mis fuerzas se extenuaron. Luego me soltó y me dijo de nuevo: lee. Él respondió: no leeré, no sé leer. El ángel me sujetó de nuevo y me presionó con fuerza por segunda vez, hasta el punto que perdí el conocimiento. Luego me soltó y me dijo: lee. Él respondió: no leeré. El ángel me sujetó por tercera vez, me presionó con fuerza y me soltó y me dijo: transmítelo en el nombre de tu Señor, quien creó al hombre de un coágulo de sangre. Transmítelo y tu Señor es el más generoso. Llevando estos versículos consigo, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam regresó de la cueva de Hira.
Cuando llegó a casa con Hazrat Khadija, su corazón temblaba. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a Khadija: cúbreme, cúbreme con una manta. Ella lo envolvió con una manta hasta que se le tranquilizó. Entonces le contó todo el incidente a Hazrat Khadija y dijo: temí por mi vida. Hazrat Khadija radhiyallahu anha respondió: jamás, por Dios, Allah nunca te deshonrará. Mientras los lazos de parentesco mantienes lazos de parentesco, soportas las cargas de los débiles, practicas virtudes que han desaparecido, ofreces hospitalidad a los huéspedes y ayudas a la gente en tiempos difíciles por la causa de la verdad. Él, sallallahu siempre se mantuvo fiel a la verdad a pesar de las dificultades. Después Hazrat Khadija lo llevó con su primo Waraka bin Naufal, hijo de Asad bin Abdul Uzza. Waraka había aceptado el cristianismo durante la época de la ignorancia y sabía leer y escribir en hebreo. Escribía del Evangelio en hebreo lo que Allah le inspiraba. Era muy anciano y había perdido la vista. Hazrat Khadija le dijo: oh hijo de mi tío, escucha lo que dice tu sobrino. Waraka le preguntó: oh sobrino mío, ¿qué has visto? El mensajero de Allah sallallahu le contó todo lo que había visto. Waraka le dijo: este es el portador de ley que Allah envió a Moisés, ﷺ. Ojalá fuera joven en la época que está por venir. Ojalá viviera para ver el día en que tu pueblo te exilie. El mensajero de Allah ﷺ preguntó: ¿me expulsarán? Él respondió: sí. Nadie ha traído jamás un mensaje como el tuyo sin encontrar oposición. Si vivo para ver ese momento, te apoyaré con toda determinación. Poco después de esto, Baraka falleció y la revelación se suspendió por un periodo. El mismo motivo, ﷺ afirma: la realidad es que, en virtud de las enseñanzas del Sagrado Corán, comprendemos que, por un lado, Dios Altísimo menciona sus atributos de bondad, misericordia, benevolencia y compasión en el Sagrado Corán y demuestra que Él es el misericordioso. Y por otro lado, afirma: y el hombre recibirá solo aquello por lo que se esfuerza. Y a quienes se esfuerzan por encontrarnos, ciertamente les ayudaremos a llegar a nuestros caminos. Afirma además: al decir esto, Dios Altísimo ha hecho que su gracia dependa del esfuerzo y la dedicación. Es decir, solo uno recibirá gracias divinas si uno se esfuerza. Por lo tanto, en este sentido, la conducta de los compañeros es un modelo para nosotros y un excelente ejemplo. Examinad la vida de los compañeros y observad: ¿alcanzaron esos rangos simplemente mediante oraciones ordinarias? No. Más bien, para alcanzar el beneplácito de Dios, no se preocuparon por sus vidas y fueron sacrificados en el camino de Dios como ovejas y cabras. Solo entonces alcanzaron este rango. En compañía del Santo Profeta ﷺ, los compañeros se esforzaron por alcanzar el amor de Dios y para ello se prepararon para todo sacrificio. Y de hecho los ofrecieron. Entonces alcanzaron tal rango que Dios Altísimo se contentó con ellos. El Mesías prometido ﷺ afirma: hemos visto a muchas personas que solo desean que con un solo soplo se les concedan esos rangos y alcancen el trono divino. Él, ﷺ afirma que puede ser más grande que nuestro noble mensajero. ¿Quién puede ser más grande que nuestro noble mensajero ﷺ? Él fue el mejor de la humanidad, el mejor de los mensajeros y profetas.
Si él sallam, no logró este rango en un soplo, entonces ¿quién más podría hacerlo? Mirad cómo se sometió a austeridades en la cueva de Hira. Solo Dios sabe cuánto tiempo suplicó entre lágrimas y lamentos para purificarse, qué tipo de sacrificios de sí mismo y qué tipo de esfuerzos severos emprendió. Solo entonces descendió la gracia divina de Dios Altísimo. La clave del asunto es, de hecho, que a menos que una persona se someta a la muerte y a un estado de aniquilación en el camino de Dios, no se muestra ningún tipo de atención desde desde la otra orilla. Sin embargo, cuando Dios ve que una persona ha hecho todo lo posible y se ha sometido a la muerte, entonces, para encontrarle, entonces se manifiesta ante ella, la bendice y la eleva mostrando su poder. Luego en otro lugar el Mesías prometido al Islam afirma: la naturaleza de los profetas es tal que no desean la fama. Ningún profeta ha deseado jamás la fama. A nuestro noble profeta sallam también le gustaba el aislamiento y la soledad. Con el fin de adorar se alejaba de la gente y se retiraba a una cueva solitaria, que era la cueva de Hira. Esta cueva era tan aterradora para que ningún ser humano se atrevía a entrar en ella, pero la había elegido porque nadie iría allí por miedo. Deseaba la soledad completa, no le gustaba en absoluto la fama. Entonces llegó la orden de Dios: oh tú, que te has envuelto en tu manto, levántate y amonesta. En esta orden denota una compulsión y por esta razón se le ordenó que abandonara la soledad que tanto le gustaba. Así, cuando el amor de Dios Altísimo alcanzó su máximo y su esfuerzo también alcanzó su extremo, entonces Dios Altísimo lo envió al mundo para difundir su ley definitiva. Además, afirma, era amor y adoración por Dios Altísimo, pero también era un esfuerzo, gracias al cual Dios Altísimo le concedió innumerables bendiciones. Todo ser humano, según su propia escala, hasta que se esfuerza y lucha, encuentra dificultades para alcanzar a Dios Altísimo. En el amor a Dios Altísimo, el estado de las oraciones del Santo Profeta Sallam era tal que Mutarraf narra de su padre que dijo: fui a ver al Santo Profeta Sallam mientras estaba rezando. Se oía un sonido como el ruido de una olla hirviendo, que provenía de su pecho. Lloraba y se lamentaba con tal intensidad que parecía como si el agua estuviera hirviendo en una olla. De manera similar, en una narración, Hazrat Aisha relata, como ya he mencionado en un sermón anterior, que realizaba tantas oraciones y permanecía de pie tanto tiempo que se le hinchaban los pies. Hazrat Muslim Maud, al mencionar el amor y la adoración del Santo Profeta Sallam, afirma en un mensaje: también he mencionado esta pequeña parte anteriormente en un sermón anterior al último, en el que hablé de la vida del Santo Profeta Sallam. Pero hay algunos detalles más al respecto que también mencionaré. A partir de esta explicación se hace evidente que una mayor aclaración del amor y la pasión del Santo Profeta Sallam por Dios Altísimo. Hazrat Muslim Maud describe: Hazrat Aisha relata que cuando el mensajero de Allah sallam estaba en su lecho de muerte, debido a su extrema debilidad, no podía dirigir las oraciones diarias. Por lo tanto, le pidió a Hazrat Abu Bakr que dirigiera las oraciones. Cuando Hazrat Abu Bakr comenzó a dirigir las oraciones, el mensajero de Allah sallam se sintió algo mejor y salió de su casa para unirse a las oraciones. Hazrat Aisha relata que después de ordenar a Hazrat Abu Bakr que dirigiera las oraciones, el Santo Profeta sallam se sintió un poco mejor y, con la ayuda de algunos hombres, se dirigió a la mezquita para rezar. Relata que aún recuerda vívidamente la escena, como el Santo Profeta sallam arrastraba los pies por el camino debido al dolor extremo.
Cuando llegó a la mezquita, Hazrat Abu Bakr indicó que deseaba ceder el paso al santo profeta sallam para que lo dirigiera, y el santo profeta sallam lo detuvo y indicó a Hazrat Abu Bakr que continuara dirigiéndola. Entonces llevaron al santo profeta sallam cerca de Abu Bakr y se sentó a su lado. Después de esto, el santo profeta sallam comenzó su oración y Hazrat Abu Bakr lo siguió, mientras que el resto de la congregación seguía a Hazrat Abu Bakr. Este hadith destaca que, por muy grave que fuera la enfermedad, el mensajero de Dios sallam nunca descuidó el recuerdo de Dios. A menudo se observa que las personas olvidan todas las formas de culto debido a las enfermedades leves. Las oraciones congregacionales y otras condiciones de la oración suelen descuidarse, pero la condición del santo profeta sallam era tal que, por no hablar de dolencias menores, incluso en esta enfermedad, y que finalmente le llevó a la muerte, en la que perdía repetidamente el conocimiento y era incapaz incluso de mantenerse en pie. Cuando llegaba la hora de la oración, no podía quedarse atrás en silencio en una casa. En ese momento, a pesar de su extrema enfermedad, se apoyó en los hombros de dos hombres y con pasos vacilantes se aseguró acudir a las oraciones congregacionales. A simple vista, esto puede parecer un detalle sin importancia, pero si se tiene en cuenta el grado extremo de enfermedad que padecía el santo profeta sallam y se observa el profundo fervor por el recordatorio de Dios que le impulsó a acudir a la mezquita con la ayuda de dos hombres, se comprenderá que este incidente no es algo habitual, más bien es como un espejo que refleja la inquebrantable pasión por el culto que abundaba en su corazón. Toda persona dotada de entendimiento puede comprender que la adoración a Dios era un sustento sin el cual no sentía ningún placer real en la vida. A esto se refería cuando decía que el frescor de sus ojos estaba en el salat. Según la Sharia, la ley islámica no tenía la obligación de acudir a la mezquita ni de rezar en congregación, ya que la ley islámica no obliga a los enfermos a acudir en tales condiciones. Si alguien está enfermo, puede rezar en casa, pero esta era la Sharia del amor. Por un lado está el mandato de la Sharia islámica, pero la expresión del santo profeta sallam al promulgar la Sharia se basaba en un profundo amor a Dios. Esas son las reglas de la Sharia, pero se trata de asuntos de amor divino, eran dictados del amor y que trascendían las meras reglas, y de los que brotaban amor y fidelidad como el agua. Sin duda la Sharia permitía al santo profeta ofrecer sus oraciones en casa, pero el amor que sentía por el recuerdo de Dios le impulsaba a cumplir con el recuerdo de Dios, pasara lo que pasara, con todas sus condiciones intactas, y recordar a su amado. Si esta era la condición de un profundo amor y lealtad en un estado de enfermedad, entonces uno puede imaginar cuál era la condición cuando uno estaba sano. Se puede imaginar la pasión con la que debió dedicarse el recuerdo de su verdadero amado. El santo profeta poseía un amor tan poderoso por Dios Santísimo que se encendía inmediatamente con una tremenda pasión con solo mencionar a su amado. Poseía un amor tan inquebrantable por Dios Altísimo que tanto en la salud como en la enfermedad el recuerdo de Dios era su sustento. Era precisamente este espíritu el que deseaba inculcar a su pueblo y en su umma, para que ellos también adoptaran este camino. En el sermón anterior mencioné un breve hadith relacionado con algunos aspectos de la vida del santo profeta sallam. Hay ciertos detalles que es necesario mencionar de nuevo, por lo que los voy a mencionar. En una ocasión el santo profeta sallam acudió a Bani Amr bin Auf para resolver el asunto. Había una pelea y una disputa entre ellos, por lo que el santo profeta sallam fue a resolver la discusión. Mientras esto sucedía, se acercaba la hora de la oración y el muazzin, quien llama al azán, hizo
la llamada a la oración en la mezquita Nabui. Luego se dirigió a Hazrat Abu Bakr y le preguntó si quería dirigir a la gente en la oración y recitar el Iqamat, llamada breve a la oración que se recita antes de comenzar la oración. Hazrat Abu Bakr respondió afirmativamente, así que Hazrat Abu Bakr se levantó para dirigir la oración. Mientras tanto también llegó el Santo Profeta Sallam. La gente estaba ocupada en la oración. Durante ese tiempo el Santo Profeta Sallam pasó por un lado, avanzó y se colocó en la primera fila. Cuando se difundió la noticia de su llegada, la gente comenzó a aplaudir para que Hazrat Abu Bakr se diera cuenta. Sin embargo, Hazrat Abu Bakr no desvió su atención de ninguna otra dirección durante la oración. Estaban completamente absortos en la oración y la adoración, por lo que su atención no se desviaba. Cuando los aplausos continuaron durante un rato, Hazrat Abu Bakr prestó atención y se dio cuenta de que el Santo Profeta Sallam estaba allí. El Santo Profeta Sallam le indicó que permaneciera donde estaba. Entonces Hazrat Abu Bakr levantó las manos y dio gracias y alabanzas a Dios Altísimo por este honor. A continuación dio un paso atrás y se unió a la fila, y el Santo Profeta Sallam dio un paso adelante y dirigió la oración. Después de completar la oración, el Santo Profeta Sallam dijo: "Oh Abu Bakr, cuando te di instrucciones, ¿qué te impidió continuar dirigiendo la oración?" El Santo Abu Bakr respondió como he mencionado anteriormente, ¿qué posición tiene el hijo de Abu Quhafa para ponerse delante del Santo Profeta Sallam y dirigir la oración? El Santo Profeta Sallam se volvió entonces hacia la gente y dijo: "He observado que habéis levantado un clamor aplaudiendo sin cesar. Si ocurre algo durante la oración, se debe decir Subhanallah, pues cuando se dice Subhanallah atraerá la atención por sí mismo. En cuanto a aplaudir, eso es permitido para las mujeres." Hazrat Muslim Maud escribe: "Aunque se puedan extraer muchas otras lecciones de este hadith, en este momento deseo llamar vuestra atención sobre un solo asunto, a saber que a lo largo de toda su vida el Santo Profeta se esforzó al máximo de todas las maneras posibles para garantizar que las personas se mantuvieran constantemente ocupadas en recordar a Dios Altísimo. Como él mismo permaneció ocupado en el recuerdo de Dios, y eso ya ha sido descrito. Sin embargo, este hadith muestra que deseaba ver estas mismas palabras que en la lengua de cada individuo. Debemos reflexionar y examinarnos a nosotros mismos. ¿Acaso nosotros también mantenemos siempre el presentimiento de Dios Altísimo en nuestros corazones, tal y como el Santo Profeta Sallam deseaba de su alma, de su umma? ¿Existe tal dolor y preocupación en nuestros corazones? ¿O acaso nos volcamos hacia la adoración y recuerdo de Dios Altísimo solo por el bien de nuestros objetivos mundanos, para luego olvidarlo en circunstancias normales? Además escribe: hay muchos incidentes que demuestran que el Santo Profeta Sallam deseaba que la gente recordara con frecuencia a Dios Altísimo. Así, al estornudar, al comenzar a comer y al terminar, al acostarse y al despertarse después de las oraciones, antes de emprender cualquier tarea importante, mientras realizaba la ablución. En resumen, en la mayoría de las acciones, él se lo orientaba a la gente hacia el recuerdo de Dios Altísimo. Esto demuestra que no solo se dedicaba a recordar a Dios, sino también deseaba que los demás dedicaran igualmente a recordar a Dios. Esto es una prueba de la perfección de su amor. Hazrat Muslim Maud escribe: he visto muchas personas que tras realizar un poco de adoración se vuelven algo arrogantes. Tras unos días de ofrecer oraciones y realizar actos de adoración, comienzan a considerarse faraones desprovistos de todo o el orgullo de los santos. Y el mundo y todo lo que contiene se vuelve despreciable a sus ojos. No reconocen la verdadera realidad ni siquiera de las personas más grandes. De hecho, por no hablar de los seres humanos, incluso afirman haber concedido un favor al propio Dios Altísimo. Imaginan que el acto de adoración que han realizado es, por así decirlo, un favor hecho a Dios Altísimo, y que Él está
en deuda con ellos, Dios no lo quiera, porque si le hubieran adorado, ¿qué hubiera hecho? Incluso entre aquellos que no llegan al tal extremo, hay muchos que a pesar de no alcanzar el nivel de ese nivel en el que se preguntan ¿qué está haciendo Dios por nosotros?, desarrollan cierta arrogancia debido a sus actos de adoración. Son muy pocos los que, incluso después de dedicarse a la adoración, y permanecen firmemente establecidos en un estado de humildad. De hecho, ese es precisamente este grupo de justos, aquellos que persisten en la humildad a pesar de su adoración, lo que constituye una verdadera compañía de los virtuosos. Permanecen humildes, ocultan su adoración e incluso ocultan su amor por Dios Altísimo. Consideran únicamente como una gracia suya el haberles concedido la capacidad de adorarle. Este es el verdadero grupo de los justos. La gente suele preguntar ¿qué son las buenas obras? Esta pregunta la plantean con frecuencia, especialmente en la época actual, los niños y los jóvenes. También preguntan cómo se puede saber. Si Dios Altísimo está complacido, Dios Altísimo se complace precisamente de esta manera, que uno realiza buenas obras y las realiza únicamente para complacerle. Una persona puede examinarse a sí misma, no hay necesidad de nombrar a un jefe externo. Uno mismo puede discernir si las buenas obras que realiza son verdaderamente para Dios Altísimo, y si lo son, entonces seguramente la comprenderán. Además, escribe, según este criterio se puede comprender cuál debió de ser la condición del jefe de los justos y líder de los profetas. El santo profeta Sallam era la encarnación de todas las virtudes y la fuente de toda bondad. Nunca adoró por orgullo o para exaltarse a sí mismo. De hecho, cuanto más cumplía con las obligaciones de servidumbre a Dios Altísimo, más intenso se volvía el fuego de su apasionado deseo. En lugar de considerar que Dios Altísimo estaba en deuda con él por su adoración, él mismo se sentía abrumado por un sentimiento de humilde gratitud, diciendo: oh Dios, cualquier oportunidad de adoración que se me concede es solo por tu gracia. Su adoración era continua. Cuando dedicaba parte de su tiempo a la adoración, reflexionaba sobre el gran favor que le había concedido Dios Altísimo al darle la capacidad de hacerlo, y sobre la necesidad de expresar su gratitud por ese favor. Abrumado por este mismo sentimiento de gratitud, se dedicaba a adorar aún más y volvía a considerar esto también como un favor concedido a Dios Altísimo, ya que la capacidad de expresar la gratitud no se concede a todo el mundo a menos que Dios Altísimo otorgue su gracia. En otras palabras, la oportunidad de expresar gratitud en sí misma también se debe al favor de Dios. Entonces su fervor y su anhelo se manifiestan con más fuerza aún, y se sumergía de nuevo en la adoración de su Señor. Así, esta relación de servidumbre y a cambio el amor de Dios por él continuaba, y era tan expansivo que en muchas ocasiones sus pies se hinchaban debido a estar de pie durante mucho tiempo en la adoración. Los compañeros preguntaban: mensajero de Dios, ¿por qué se somete a este esfuerzo cuando sus pecados ya han sido perdonados? A lo que él respondía: ¿no debería entonces un siervo ser un siervo agradecido? Hazrat Mughira Ben Shuba relata que cuando el santo profeta Sallam se ponía de pie para rezar, permanecía de pie durante tanto tiempo que este hadith también se ha mencionado anteriormente, que se le hinchaban los pies o los talones. Cuando la gente le decía por qué se esforzaba tanto, él respondía: ¿no debería de ser un siervo agradecido? Por Dios, cuán profundo era este amor y devoción hacia Dios Altísimo. Se quedaba absorto en el recuerdo de Dios Altísimo, tan ajeno de su ser físico que la circulación de la sangre descendía hasta sus pies, provocándoles hinchazón. Sin embargo, este amor no permitía que su atención se desviara hacia esta incomodidad. Los que le rodeaban lo miraban con asombro, preguntándose qué estaba haciendo. Ellos mismos se sentían dolor por él y le llamaban la atención al respecto, diciéndole: ¿por qué hace esto? ¿Por qué se somete a esta dificultad y soporta este sufrimiento? Uno también debe tener en cuenta su salud y su comodidad.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر